la grabación de la sesión. Esta sesión al finalizar va a quedar en la plataforma Moodle. Les va a pedir que por favor pongan mute a sus micrófonos para que no se interfiera la comunicación. Y pues obviamente si alguien tiene algo que decir o una duda, pues activa el micrófono, listo. Bueno chicos, debido a la situación actual que está pasando el país, pues nos hemos visto forzados a cambiar nuestras formas de encuentros tutoriales. Vamos a hacer uso de este medio para finalizar la sesión. Nos quedan 2 encuentros en los cuales pues esperamos dar oportuna finalización al módulo sin interferir en el calendario académico establecido desde el inicio del curso. El día de hoy tenemos un nuevo tema, digamos que con el segundo parcial y de acuerdo al cronograma del plan de aula establecido, finalizamos como toda la sección de costos. Hoy vamos a arrancar con la sección de presupuestos. Entonces, voy a compartirles pantalla. Me confirman, por favor, si ya la ven. Sí. La presentación de PowerPoint. ¿Todos la ven? Sí, yo sí la estoy viendo. Bueno, chicos. Cuando yo les hablo de presupuestos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Presupuestos para ustedes, ¿qué significará? Para mí, yo creo que significa lo que nosotros tenemos en forma de, como, digamos, un ejemplo, cuando recibimos nuestra quincena, nuestro sueldo, nosotros tenemos un presupuesto que debemos, que tenemos que comprar, que gastar, como no gastar de más o tener un presupuesto ahí, me imagino que es eso, palabras básicas, ¿Sí? sostener algo que usted va a comprar, no medirse de tanto gastar, sino tener un tope. Sí, está muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo primero que se le viene cuando piensa en presupuestos? Presupuesto es una provisión que uno destina para hacer alguna actividad, alguna compra o destinar recursos para algo especial. Correcto. Todo eso que nos están contando los compañeros es cierto. Yo digo que también, o sea, es una cantidad de dinero o una cantidad de ingresos que uno tiene disponible para ciertos gastos o ciertas necesidades. Sí, también es verdad. Yo hablo de presupuestos y no únicamente me refiero a la parte de efectivo. Yo puedo hablar de presupuestos en cualquier término, es decir, en ventas, en ingresos, en gastos, cuánto dinero entra, cuánto dinero cobro. Yo puedo tener un presupuesto del recaudo de la cartera que me deben. Cuando yo hablo de presupuestos, hablo de una herramienta que sirve para planificar. Me ayuda a planificar coordinadamente. Puedo controlar con esa herramienta diferentes tipos de funciones, siempre llevándolo a términos cuantitativos dentro de una organización. Nosotros vamos a hablar en este espacio de presupuestos empresariales. Y lo que queremos con eso es hacer más productivo los recursos que tenemos para cumplir unas metas. Siempre necesitamos cumplir las metas que nos proponemos. Y para ello, hacemos una serie de estrategias, planificamos y decidimos cómo lograrlas. Los presupuestos nos ayudan a cumplir esa meta o esa herramienta en forma cuantitativa. Un presupuesto, puedo decir que es una estimación programada de manera sistemática con las condiciones de operación y de resultado que voy a obtener en un tiempo determinado. Cuando yo hablo que es una expresión cuantitativa, me estoy refiriendo a que son esos objetivos que quiero alcanzar dentro de un tiempo con la adopción de una estrategia necesaria para lograrla. Siempre va a finalizar en eso, en un término cuantitativo. Es decir, que le pongo un número al objetivo, le pongo una meta fija y necesito de igual manera una estrategia cuantitativa para alcanzarla.
Los presupuestos tienen, digamos que varias etapas. Aquí hay como un resumen de cómo se dividen los presupuestos y arranco en la primera. Objetivo. Cada que yo hago un presupuesto tengo que tener una meta. Entonces, cuando hablaba, por ejemplo, el compañero que con lo que hace un presupuesto de su salario mensual, de su ingreso, él sabe o tiene una meta de cómo lo va a distribuir y necesita al final cierto dinero o cierto monto para lograr algo. Entonces, para lograr ese algo, acomoda de pronto sus gastos o sus ingresos, lo que pueda mover. Entonces, si lo vemos en la parte empresarial, quizás el objetivo principal de un presupuesto básico es una utilidad o cumplir unas ventas, cumplir una proyección de producción. Siempre hay un presupuesto destinado a un fin específico. Ese fin lo llamamos el objetivo del presupuesto. Para iniciar el presupuesto y después de tener claro el objetivo, tengo que tener una previsión. Es decir, ¿qué es lo que necesito para llegar a cumplir ese objetivo? Y empiezo a planear esos resultados que quiero, cómo los voy a lograr y mediante qué pasos, o como mediante qué estrategias o qué tareas voy a lograrlo. Es decir, cómo me organizo para lograrlo. Entonces empiezo a hacer como un listado de todos esos objetivos, de todas esas tareas, de las actividades que involucran cada parte del proceso de la compañía para poder lograrlo. Viene aquí el segundo paso de coordinación e integración. Es decir, ¿cómo hago para que todas esas partes que ya previamente tengo organizadas se coordinen y funcionen de manera integrada? ¿Cómo hago para que todas las partes que hacen parte del proceso de comercialización, de producción, Juanjo, de la administración, todo haga parte de esa integración y logre o le apunte al objetivo? En esa medida les hago una pregunta. ¿Ustedes saben o conocen algunos de ustedes algún presupuesto de las compañías donde ustedes trabajan? Sí, en la compañía yo estoy a cargo de la parte logística. Tenemos unos presupuestos estimados para lo que es el almacenamiento y lo que es el transporte. Si por alguna razón nos pasamos con ese presupuesto, pues entonces nos toca efectuar planes de mejora y validar qué fue lo que pasó y dónde estuvo pues el incremento en el presupuesto, o sea, dónde se incrementó el gasto. ¿Listo? ¿Alguien más conoce presupuestos? sí, profe, yo también, en el tema de presupuesto de obra. ¿Aló, me escucha? Es decir, que ¿cuánto tienes para ejecutar una obra? Sí, 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 desde el inicio, o sea, nosotros, digamos, cuando vamos a iniciar proyecto, nosotros presupuestamos el urbanismo, las actividades pues como decir, por ejecución de obra, ¿sí? Para poder que gerencia financiera nos dé presupuesto por actividades, ¿cierto? Nos apruebe. Entonces, hay que nosotros, pues, lo primero que se hace es saber qué actividades se van a hacer, quiénes la van a hacer, qué materiales se lleva, cuánto tiempo. Entonces, ahí es donde va qué materia prima, qué mano de obra, todo eso. Listo, súper. Bueno, les hago esa pregunta porque muchas veces las compañías se reservan como esa información. Sí, sí. Entonces no la bajan como a todo el equipo, Ah, solamente no. por áreas, o de Ajá. pronto la parte financiera únicamente la conoce, o solo el gerente y algunos asesores o que hacen parte de la junta directiva. Y cuando eso sucede, quizás el fracaso del presupuesto pueda ser mayor. ¿Por qué? Porque si solo la dirección se encarga a vigilar que el presupuesto se cumpla, pero no hace parte o no involucra a todos los procesos y a todos los colaboradores, pues van a estar todos como trabajando, pero no están trabajando de manera conjunta hacia un solo objetivo, sino que cada uno tiene sus propios objetivos. Entonces no se aplica como esta filosofía del presupuesto en que todo el equipo trabaje de manera coordinada e integrada. En conjunto, sí. Ahí hace ¿Verdad? muchísimo impacto la dirección. Cuando la dirección únicamente se dedica a vigilar, pero no logra la coordinación e integración de todas las compañías o de todos los procesos de la compañía,
el presupuesto no va a ser, digamos que confiable, no va a llegar a un punto de ejecución exitoso. Sí. La dirección debe hacer una función de control, pero también es ese encargado de hacer que todo sea integrado. El control que debería ejercer la coordinación o la dirección debe ser mucho más enfocado a las desviaciones, es decir, a buscar de pronto por qué no se está cumpliendo, pero desde el punto de vista de que todos están logrando o están cumpliendo, desarrollando la estrategia planteada. Y eso va a ser mucho más fácil cuando todos la conocen, pero si no todas las partes conocen esas estrategias y esas metas, pues es mucho más difícil lograr cumplir con un buen presupuesto. Sí. Los presupuestos se clasifican de acuerdo. Profe, disculpa, ¿estas diapositivas las vas a subir? Sí, igual la sesión está quedando bueno. grabada. Listo, dale. Los presupuestos, hay varias formas de clasificarlos. Yo les traje aquí algunas en resumen, Sí. de las cuales son las más usuales, más comunes. Entonces, la primera de ellas es clasificar el presupuesto según el tipo de empresa en la que lo aplique. Aquí hablo de presupuestos públicos o de presupuestos privados. Los presupuestos públicos son aquellos que realizan en las entidades gubernamentales o descentralizadas, donde simplemente controlamos las finanzas con una regla diferente. Es decir, primero proyecto o hago presupuestos de los gastos y luego miro cómo los cubro. Luego se generan las estrategias para cubrir esos ingresos. En el presupuesto privado, se aplica en entidades privadas o sin ánimo de lucro, se asigna primero una meta y con esa meta qué recursos se necesitan para lograr que se cumpla el objetivo. Digamos que es un poco a la inversa. Primero arranco por los ingresos, de qué ingresos quiero y cómo voy a, para lograr esos ingresos, en qué costos y gastos voy a incurrir. Digamos que en esa es la gran diferencia que tenemos en el presupuesto público-privado. El presupuesto público, de hecho, es una ley, hay una ley de cómo se debe llevar, y hay entes gubernamentales, como la Contraloría General, que ejercen el control sobre esos presupuestos. En los entes privados no hay un control, no hay una obligatoriedad de hacerlos, no hay una ley que diga cómo se hacen los presupuestos, ni que sancione o no por no llevarlos. Tenemos también la clasificación de los presupuestos por su forma. Puedo tener presupuestos fijos o flexibles. Como su nombre lo indica, un presupuesto flexible es aquel que se puede variar, tiene cierta elasticidad y establece desde el inicio de su proyección que van a haber unas fluctuaciones. Incluso me dice cuáles son esas fluctuaciones o el rango de elasticidad donde me puedo mover. Al contrario, hay unos presupuestos que son fijos y, pues como su nombre lo indica, no van a variar por el periodo que dure ese presupuesto. Los presupuestos se pueden clasificar por su duración en corto plazo o largo plazo. Cuando hablo de corto plazo, hablo de menos de un año y largo plazo, hablo de más de un año. Para lograr hacer un presupuesto hay una evaluación técnica, digamos, en dos vías. La primera de ellas es cuando hablo de un presupuesto estimado y la segunda cuando hablo de un presupuesto estándar. Si alguien va teniendo alguna duda hasta ahí, me puede interrumpir y me van preguntando, listo. Bueno. Cuando hablo de evaluación técnica estimada, hablo de bases empíricas. Es decir, no tengo ninguna base científica, es un número. Recuerden que los presupuestos siempre son una expresión cuantitativa, pero están determinados por la experiencia de la persona. Aquí hay un gran riesgo de quien lo hace, se equivoque en su estimación. No hace ninguna fórmula científica, simplemente es lo que la persona considera de acuerdo a su opinión, a su trayectoria, a su experiencia, va a ser el presupuesto. El ejemplo común de esto es, por ejemplo, un tendero. Un tendero lleva muchísimos años haciendo su pequeño negocio, desarrollando su labor todos los días. Y cuando llega la persona a tomar pedido, que les entregan como el abastecimiento de su negocio, es decir, su inventario, esa persona no tiene que ir a mirar, o simplemente con voltear a mirar a su estantería sabe cuántos, no sé, pongamos el ejemplo en café. Tiene X libras de café.
y no tiene que ir a hacer sumas, restas, proyecciones para saber cuántas necesita para tener abasto su negocio y lo que va a vender. ¿Por qué? Porque ya lleva muchos años ejerciendo esa labor, simplemente con su experiencia le basta. Él ya sabe cuánto necesita en proyección para cumplir con las ventas que tiene estipuladas, lo que le dure el pedido. Mientras que cuando hablo de una evaluación técnica estándar, hablo de aquellas que se formulan con una base científica. ¿Qué me permite la base científica? Disminuir la posibilidad de error. Lo que logro o busco cuando aplico una base científica es que el resultado del presupuesto o de esa proyección sea muy cercano a la realidad, casi que no tenga lugar a error. Esa es la gran forma de hacer presupuestos. ¿Cuáles son las bases estándar? Puedo tener proyecciones, promedios, mínimos cuadrados, y eso es lo que veremos en este módulo. Vamos a desarrollar presupuestos con base estándar. ¿Qué ventajas tienen los presupuestos? Los presupuestos logran que las compañías se preocupen por lograr esos objetivos. Facilitan la optimización de los recursos de las compañías y me permite adelantarme a las metas y también adelantarme a unas expectativas, porque me las pone sobre la realidad. Quizás en la proyección, bueno, yo quisiera que este año la utilidad sea del 40%, pero por más que con proyección no es posible llegar a ese 40%. Según la proyección van a llegar a un 20% de utilidad. Eso me hace que mis metas y mis expectativas sean como mucho más claras y aterrizadas a la realidad. Me facilita el control. Por ejemplo, el costo estándar, cuando lo veíamos, el hecho de compararlo con lo que pasaba en la realidad y de qué tanto variaba ese costo, hacía que tomáramos acciones, que tuviéramos un control. El costo estándar es muy aliado de los presupuestos, porque hace eso, controla. Sin embargo, los presupuestos tienen unas limitaciones. En este caso, por ser un dato estimado, pues la efectividad va a depender de quién hizo la proyección o el presupuesto. Yo puedo llevar muchos años haciendo presupuestos empresariales, pero si me voy a meter a un sector que no conozco, al cual desconozco su comportamiento de mercado, su comportamiento histórico, quizás factores externos que lo afecten en el momento coyuntural de la economía, yo no voy a hacer una buena proyección. Mientras que si yo hago un presupuesto del negocio en el que llevo 10 años, en el que ya he pasado por diferentes etapas de crisis, de declive, de crecimiento, pues seguramente voy a lograr hacer un mejor presupuesto, porque estoy teniendo en cuenta todos esos factores de éxito y fracaso que ya me han pasado. Entonces, ¿cuál es la limitación del presupuesto? Que está muy atado a la experiencia de la persona que lo desarrolla. Es una herramienta administrativa. Entonces, imagínense si hacemos un presupuesto mal, vamos a tomar una cantidad de estrategias y acciones con base en unos números malos. Pero si está bien, pues voy a tomar unas decisiones acertadas. Entonces, como que el riesgo de que esté bien o esté mal es exactamente el mismo. Entonces, eso me limita un poco como las decisiones que puedo llegar a tomar. Los resultados o los beneficios que puedo lograr con un presupuesto generalmente son a mediano y a largo plazo. Es difícil lograr ver un resultado inmediato. Sin embargo, pues hay algunos, y depende del sector, del volumen, de muchos factores, que puedo llegar a ver resultados inmediatos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, bien, profe. Bueno, chicos, con Zoom tenemos una limitación, y es que nos corta la conexión pasados 40 minutos. Entonces, cuando eso suceda y se nos corte la conexión, pues haremos como una pausa Bueno. para café y eso, mientras les vuelvo a enviar el nuevo link, ¿vale? Por si perfecto, se nos... dale. Sí, señora. Bueno. Vamos a ver un método de los estándar que les estaba contando. Me cuentan, por favor, si ya ven la pantalla que dice presupuesto de Sí, venta. presupuestos de venta, sí. Yo sí. Entonces vamos a arrancar con un método matemático que se llama mínimos cuadrados. No sé si alguna vez lo han escuchado o lo han visto. No, yo no. Este método matemático se basa en una ecuación general. La ecuación es y igual a más bx. Cuando hablo de esta ecuación, y se refiere a ventas. Para este caso, que voy a proyectar ventas usando mínimos cuadrados,
Entonces, cuando hallo Y, hallo las ventas. Cuando hablo de A, estoy hablando de las ventas que son fijas. Sí. Cuando hablo de B, estoy hablando de lo que me impacta la venta, es decir, cuáles son las variables que me afectan las ventas directamente. Y X se refiere a el periodo para el cual se pronostican las ventas. Variables es lo que afecta la venta. Sí, Lo que son afecta. factores que siempre van a hacer que la venta Bueno, cambie. Pero así listo. como yo tengo unos Como un factores costo de que venta. afectan la venta, tengo unas ventas que son fijas. Listo. No estoy hablando del costo, estoy hablando de ventas en este caso. No, No de pues costo que la variable. variable, no, yo sé que la variable de ventas es como si fuera un costo de ventas que afecta al ingreso, como, no sé. Bueno, si lo vemos desde el lado contrario, sí, como esas variables que hacen que el costo se afecte. Bueno, Cuando hablo de X, estoy hablando del periodo en el que voy a pronosticar las ventas. ¿Cuál es la limitación o la exigencia de presupuestos de ventas por mínimos cuadrados? Que tengo que tener un orden consecutivo de los datos históricos. Entonces, la primera regla es que siempre que voy a hacer un presupuesto, tengo que tener unos datos históricos. Y esos datos históricos tienen que estar en orden consecutivo. Es decir, yo no puedo proyectar un año siguiente si tengo las ventas del año 1, del año 3 y del año 5. Es decir, me salté el 2 y el 4. Sí. Para yo poder hacer la proyección, tengo que tener todas, tanto año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. ¿Cuál es el mínimo de datos? La recomendación es que sean por lo menos 3 datos históricos. 3 referencias. Sí, pero deben estar consecutivos. Consecutivas, listo. ¿Vale? Esta fórmula de mínimos cuadrados se resuelve matemáticamente para llegar a 2 ecuaciones simultáneas. No les voy a explicar esa digamos, desarrollo matemático para llegar a estas 2 ecuaciones, porque pues eso es otro módulo, ¿cierto? Eso es un módulo de matemáticas. Sí. Vamos a utilizar estos dos sistemas, este sistema de ecuaciones simultáneas que me van a ayudar a resolver esta ecuación general. Entonces, la primera ecuación está dada por sumatoria de Y es igual a N que multiplica a A más B que multiplica a la sumatoria de X. Aquí me aparece un término nuevo y es la N. Esa N mayúscula me habla del número de periodos analizados. Entonces, en el ejemplo que les daba ahorita, tengo 5 datos históricos. Entonces, N sería Ese es el número de periodos. el número de periodos que tengo. Listo. La ecuación 2 está dada por sumatoria de XY, que es igual a A, que multiplica a sumatoria de X, más B, que me multiplica a sumatoria de X cuadrado. Ese parece como X por 2, pero es un X cuadrado. X elevado a la 2. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico de cómo desarrollar el método de mínimos cuadrados con estas ecuaciones. Sí. Se va a pausar la sesión, entonces para que no nos quede el ejercicio incompleto, salimos y volvemos a ingresar, por favor. Ya les mando por el grupo de WhatsApp el link nuevo. Claro, hágale, profe. Gracias.